Hola hermanas y hermanos, bienvenidos, bienvenidas a la semana 6 de nuestro estudio de Romanos. Eh, Quiero empezar expresando mi gratitud por eh, la generosidad de ustedes, paciencia con algunas ideas nuevas, diferentes de la enseñanza de Pablo, de esta carta, em, lo que implica para el Evangelio, la vida cristiana. Estamos planteando varios conceptos diferentes, a veces contrarios, hasta cierto punto a lo que se ha entendido de Romanos en los trasfondos de algunos de nosotros. Y para mí ha sido un gusto mantener una conversación abierta con ustedes porque está claro que hay, hay mucha disposición como para dialogar abiertamente sobre la enseñanza de esta gran carta y lo que implica para nosotros como cristianos y para nuestra comprensión del Evangelio. Así que muchas gracias y espero que ese espíritu de diálogo abierto pueda continuar. Eh, Tuvimos nuestra primera videoconferencia esta semana pasada. Algunos de nosotros podíamos estar también presentes en persona para esa conversación y uno de los frutos, creo, de la videoconferencia fue la solidaridad unos con otros frente a las dificultades de Romanos, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros estamos luchando por entender el argumento de esta carta, ya que hasta ahora realmente no hemos leído Romanos de esa manera, ¿no? Lo hemos leído más como fragmentos y así parece que la interpretación es más fácil, por una parte, porque nos lanzamos directamente a unas ideas generales de cualquier fragmento de la carta, pero resulta que lo que estamos entendiendo de la carta es probablemente poco. Así que eh, con las dificultades de eh, leer la carta como un todo, de intentar seguir su hilo, vienen también eh, no sé, los frutos, ¿no? de una interpretación más paciente, aunque a veces no del todo clara, de lo que Pablo está enseñándonos. Bien, para que sepan, ¿no? Vamos a seguir ofreciendo esa opción de la videoconferencia en las semanas futuras de la clase. No se requiere que ustedes participen de esa videoconferencia, pero se les anima porque creo que eh, hay no sé, un valor especial en ese encuentro directo, espontáneo, eh, bien sea en persona o por videoconferencia en directo, para poder conversar, ¿no? Directamente unos con otros sobre lo que estamos entendiendo y lo que no estamos entendiendo, ¿no? De compartir hasta algo de frustración también. Yo creo que eso nos anima. Así que espero que todos puedan aprovechar esa opción y les invito a avisarme si el horario que estoy ofreciendo no funciona muy bien. Sé que para Benjamín, por ejemplo, el horario actual no funciona bien porque choca con el horario del culto de su iglesia. Así que buscaremos otros huecos, también otras horas a las que podemos reunirnos para que todos, espero, puedan participar. Eh, Avisarles también a ustedes que son bilingües en español y en inglés, que como nuestra clase es bilingüe, tiene estudiantes que están haciendo la clase en inglés, igual que nosotros estamos haciendo la clase en español. Eh, Se puede participar de cualquier videoconferencia de la clase. Entonces, si tú hablas suficientemente bien el inglés como para participar de una conversación en directo por videoconferencia, tú puedes unirte a un grupo de estudio en inglés para la semana que tú quieras.
Para hacer eso tienes que leer las indicaciones para el trabajo de la semana 5, la semana pasada, en inglés, porque fue la primera semana en que los hermanos en la parte de la clase en inglés podían elegir su propio grupo como para unirse a una videoconferencia. Y eso es lo que tú tendrías que hacer si quisieras unirte a una videoconferencia en inglés. No hace falta para la videoconferencia en español porque yo automáticamente estoy colocando a todos nosotros en ese grupo todas las semanas. Para que puedan conectarse a la videoconferencia en español si quieren. Pero si van a unirse a una videoconferencia en inglés, hay que elegir ese grupo con el horario correspondiente para poder participar de los foros de ese grupo en inglés esa semana. Cualquier pregunta sobre eso me avisan. Pues yo quería mencionar un par de cosas que hablamos en la videoconferencia, pero que quiero que todos puedan escuchar. Una de ellas es lo que estamos viendo sobre la ley en la carta a los romanos. Nosotros, si somos sinceros, no tenemos un compromiso muy claro con la ley, porque en los trasfondos de muchos de nosotros, nuestras formaciones en la iglesia, se nos ha enseñado que la ley es un obstáculo, que es una carga que hay que quitar como para experimentar el Evangelio, pero no creo que eso encaje muy bien con lo que Pablo está enseñando, porque para Pablo la ley es un don, es del Espíritu, y el problema es el poder del pecado que se aprovecha del mandamiento de la ley como para corromper al ser humano usando la palabra de Dios. Entonces se trata de cómo usar la ley para que se pueda realizar su propósito de amor, no entender la ley como una maldición o un error o algo así. Sin embargo, para los destinatarios más directos de la carta, es verdad que hay una tendencia a atribuir a la ley un poder que no tiene. Y entonces Pablo en la carta está expresando los límites de la ley a la vez que está reivindicando su autoridad divina. Pero nosotros a veces solemos entender eso como una crítica típica ya establecida de la ley, como una carga o como algo que en sí no es bueno. Y que hay que más o menos como pasar por alto o dejar de un lado si es que vamos a disfrutar del poder del Evangelio. Y entonces nosotros no queremos ignorar que esa tendencia entre los destinatarios más directos es lo que ocasiona la enseñanza de Pablo sobre los límites de la ley. A nosotros que muchas veces no tenemos, o sea, tenemos poco conocimiento de la ley y no la hemos entendido como un don que nos tiene que guiar en la vida. Pablo tendría otras cosas que decir, seguramente. Pero claro, estamos leyendo la carta que escribió a las comunidades en Roma y que ha llegado a nosotros también. Y entonces nosotros queremos intentar entender la ley como un don, palabras que tienen que guiar nuestra vida hasta en todos sus detalles, pero que tienen ciertos límites, sobre todo a la luz de la revelación de Dios en Cristo, límites que nos van a ayudar a entender cómo usar la ley a la luz de la gracia plena que se ha descubierto en la muerte y resurrección de Cristo. Bueno, eso para empezar. El otro tema que comentamos un poco en la videoconferencia es la importancia de estos términos muerte y vida, porque si interpretamos esos términos como con su significado convencional, un poco simplista, ¿no? La muerte como lo que nos ocurre a cada uno al final de la vida simplemente es sobrevivir y no morir. Entonces, no vamos a entender muy bien el alcance de la enseñanza de Pablo, porque para él esos términos de muerte y vida significan lo que significan en la ley.
y sobre todo lo que significan en la narrativa de Génesis de Adán, en que la muerte describe una especie de deterioro del tejido de la vida como consecuencia del pecado, una hostilidad entre el ser humano y sus prójimos, entre hermanos de una familia, entre comunidades, entre pueblos, hostilidad entre el ser humano y la tierra, eh, la cual complica su capacidad de generar vida, nutrición de la tierra, enemistad entre el ser humano y el animal, lejanía entre el ser humano y Dios, manifiesta en todas estas otras dimensiones de la muerte y la vida. Entonces, la muerte se refiere a todo eso, todo ese complejo del deterioro del tejido de la vida, no solamente lo que pasa a cada uno de nosotros al final de la vida, y la vida como término de la ley, y lo que Dios da como un don corresponde a todo esto, ¿no? Corresponde a una relación sana entre seres humanos como prójimos, una relación de paz entre miembros de la comunidad, entre comunidades distintas, entre pueblos distintos, en lugar de la enemistad, armonía entre el ser humano y el animal, tierra abundante en lo que produce como fruto del trabajo humano en lugar de escasez, intimidad, cercanía, confianza, conocimiento en la relación entre Dios y el ser humano. La vida conlleva todo eso, y eso es lo que tenemos que tener en mente a la hora de leer el argumento de Pablo sobre la muerte y la vida. Eh, lo que viene esta semana en los capítulos 7 y 8, la primera parte del capítulo 8, es, creo, una enseñanza preciosa de Pablo, aunque también difícil a veces de seguir. Espero que el material les ayude a entender mejor lo que enseña. También esta semana vamos a entregar al final de la semana, el lunes, que viene el primer borrador del trabajo interpretativo preliminar. Y las indicaciones para hacer eso están en el material de la semana. Solo recordarles, ¿no?, que es un trabajo preliminar, por lo cual no debe ser lo que será el trabajo avanzado sobre el mismo pasaje de Romanos. No tiene que ser un argumento completo que defiende una interpretación del pasaje, todavía no debe ser eso, debe ser una investigación, un análisis del pasaje que estudia el pasaje con preguntas, que dialoga con el pasaje, buscando claridad sin llegar necesariamente a conclusiones. Los trabajos modélicos yo creo que ejemplifican esto, así que les animo a consultar esos trabajos modélicos, pero les quiero animar a permitirse esta fase de trabajo preliminar, provisional, de estudio abierto, sin obligarse a llegar ya a lo que van a predicar del pasaje. Está bien no saber todavía lo que quiere decir el pasaje y de tantear con diferentes posibilidades de lo que significa. Van a elegir un pasaje de la lista que está en el programa del curso, y van a estudiar ese pasaje para este trabajo preliminar, así como el trabajo avanzado, porque después del trabajo preliminar van a recibir no solamente retroalimentación de un compañero de la clase, sino también la retroalimentación mía o de Sergio, el auxiliar de cátedra de la clase, y van a poder estudiar esa retroalimentación como para ya llevar su interpretación a una fase avanzada, en la que ya van a escribir una especie de argumento sostenido en favor de una interpretación de todo el pasaje y de sus partes más importantes. Eso es lo que van a hacer en el trabajo avanzado después de haber hecho este trabajo preliminar. Así que será un gusto mantener nuestra conversación durante una semana más. Espero ver a todos los que puedan participar en la videoconferencia y que Dios los bendiga
en esta semana.